Bueno, en este capítulo del podcast Photoshop para niños malos vamos a grabar una serie de capítulos dedicados a los efectos especiales. No vamos a utilizar un nivel de básico, avanzado, experto, sino que vamos a hacer tres trucos y bueno, en cada uno pues iremos pasando de una dificultad a otra. Vamos a crear sobre todo luz virtual y terminaremos haciendo un efecto de niebla y de bruma. Vamos a empezar con esta imagen. La abrimos con Photoshop. Es un fichero RAW que vosotros podéis revelar. Yo simplemente lo que voy a hacer es abrirle. Y lo que voy a hacer es imitar un efecto de luz, como si la luz entrara por la ventana. Voy a ampliar la imagen pulsando la tecla F para ponerla en pantalla completa. Con la tecla espacio muevo la imagen a donde yo quiero. Me voy a las capas, creo una capa nueva, cojo el lazo geométrico o poligonal y lo que voy a hacer es dibujar los rayos de luz según vienen de la ventana, pues como entran por la habitación y caen al suelo, ¿no? Más o menos lo podemos hacer a mano alzada, podemos calcular un poquito el ángulo. Básicamente lo vamos a dejar a esta altura, a esta altura, a esta altura, aquí, aquí y aquí. Hacemos doble clic para cerrar la selección y lo que vamos a hacer es rellenarlo de blanco. Para rellenarlo de blanco tenemos varias alternativas. Una, utilizar el bote de pintura. Cogemos la herramienta de bote de pintura, elegimos el color blanco y hacemos clic encima. Y bueno, si os habéis fijado, cuando tenía hecha la selección, tenía 32 píxeles de desvanecer. Este desvanecer lo que nos va a permitir es este difuminado de la luz, para que la veamos un poquito más etérea. Lo siguiente que vamos a hacer es desenfocarlo un poquito más, con filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Le vamos a dar el desenfoque que queramos, tampoco mucho. Vamos a hacerle en unos 50, le damos OK. El modo de fusión de la capa la vamos a poner en trama y vamos a bajar un poquito la opacidad, ¿vale? Y aquí se empieza ya a visualizar un poquito el efecto de la luz que entra por la ventana. Como la luz no tiene la misma opacidad cuando entra que cuando recorre la habitación, lo que vamos a hacer es crear una máscara y en esta máscara vamos a elegir el degradado, hacemos clic encima de la máscara y vamos a dibujar una línea que nos permite hacer un degradado en la capa. Por ejemplo, aquí lo hemos hecho al revés, lo que vamos a hacer es, en vez de abajo a arriba, perdón, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Elegimos el blanco y negro, ¿vale? Y aquí el efecto ya se ve un poquito mejor, subimos la opacidad como queramos y ya vemos cómo está entrando un poquito la luz por la ventana. Lo que vamos a hacer es duplicar esta capa para provocar más este efecto. Cogemos la capa, la movemos a la hojita que tenemos aquí debajo, nos la duplicaría, cogemos la herramienta mover o la tecla V y la movemos de sitio. Vamos a crear como varios rayos de luz. Podemos duplicarla otra vez y la situamos, por ejemplo, por aquí. Voy a mover la segunda un poquito y bueno, aquí veis el efecto de esta luz. Si os fijáis, hay un problema y es que todas estas barras y todo este sillón pues queda demasiado claro, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer es agrupar estas tres capas pulsando en la primera y con mayúsculas en la última. Tenemos seleccionadas las tres capas, apretamos a la tecla mayúsculas G, control G en Windows o comando G en Mac para agruparlas en un grupo. Le vamos a poner un nombre, por ejemplo, luz. Y lo que vamos a hacer es hacer clic en una máscara. Y lo que vamos a hacer es, pintando de negro en todas estas barras, vamos a minimizar el efecto que hemos creado. Por ejemplo, le bajamos la opacidad del pincel para hacerlo bastante sutil y pintamos un poquito en lo que son las barras, el banco que atraviesa el efecto de luz, toda esta madera del balcón y bueno, despacito lograríamos pues este efecto que quede un poquito más realista. El banco no le borraríamos entero, sino que borraríamos con distintas opacidades para que atraviese la luz. Vemos el antes y el después. Bueno, como si hubiera entrado un rayo de luz. Si queréis hacer líneas rectas con el pincel, con la tecla mayúsculas hacéis clic y con la tecla mayúsculas en otro sitio volvéis a hacer clic y os traza una línea recta. Vamos a volver a repetirlo, hacemos clic y con la tecla mayúsculas pulsada soltamos y si os fijáis lo vamos aclarando, ¿vale? Entonces, bueno, este efecto queda bastante bonito
y es bastante rápido de hacer. Puedes conseguir que una fotografía bastante tonta pues quede un poquito mejor. Vamos a cerrar esta imagen y vamos a hacer un efecto de rayos de sol, como si los rayos de sol entraran por los árboles. Un efecto que queda muy bonito y que es bastante fácil de hacer. Lo que vamos a hacer es simular los rayos que entran por estas hojas, por estos árboles. Vamos a crear una capa de ajuste de tipo degradado. Como veis, nos crea un degradado. Vamos a hacer clic encima de la previsualización de degradado, nos vamos al editor y donde pone tipo de degradado sólido, le vamos a decir ruido. Como veis, nos genera un degradado con colores aleatorios. Elegimos el modelo de color HSB y cogemos el tirador del S, que es la saturación, y le bajamos hacia la izquierda. Como veis, ya obtenemos un degradado aleatorio en blanco y negro. Si pulsamos la tecla aleatorio, nos va a mostrar diferentes tipos de degradado. Vamos a buscar uno que tenga unos rayos parecidos a los que queremos conseguir, en los que los tonos sean bastante claritos. Entonces le vais dando clic, si tenéis suerte tardaréis poquito. Bueno, más o menos cuando tengamos un efecto como este, que no tengamos rayos muy oscuros, le damos a OK. En estilo le vamos a dar ángulo y vamos a hacer clic encima de la imagen. Si os fijáis, ya tenemos aquí la simulación de los rayos. Es como si cayera los rayos de sol. Vamos a dejarlos más o menos por aquí. Le decimos OK. Y para ver el efecto que provoca, el modo de fusión de las capas le vamos a poner en trama. Bueno, aquí ya aparece un poquito el efecto. Si queréis mover este degradado, lo que tenéis que hacer es doble clic y volvéis a moverlo. Más o menos lo situáis donde creéis oportuno. Más o menos considero que desde aquí pues va a quedar un efecto bastante chulo. Le doy OK. Si os fijáis, toda esta parte central es la que quiero iluminar. Entonces lo que voy a hacer es pintar en esta máscara de capa con negro en las zonas que quiero ocultar este efecto. Cojo un pincel, con la tecla B, hago más grande el pincel, le bajo un poquito la opacidad. Para ponerle una opacidad del 50%, pulso la tecla 5 y lo que hago es pintar en negro. Pinto en negro y el efecto se va disimulando. Fijaos que es interesante también disimular tanto la entrada como la salida. Si me equivoco y he borrado de más, pulso la tecla X, intercambio los colores. Acordaos que al pulsar la tecla X se intercambian el color frontal y trasero y bueno, podemos volver a pintar. Acordaos siempre de estar pintando la máscara, no en la imagen. Vamos a disimular también un poquito toda esta parte de aquí abajo. Vamos a hacer el pincel un poquito más pequeño para ser un poco más precisos, por aquí y por aquí. Vamos a hacer algunas que otras líneas para que no quede tan perfecto. Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación es crear una capa de niveles, una capa de ajuste de niveles. Pero si os fijáis, si yo creo una capa de niveles, altera toda la imagen. Yo, cuando estoy entre las dos capas, pulso la tecla Alt y me cambia el icono. Hago clic y lo que me crea es un ajuste, un recorte, para que el ajuste por niveles solo se realice en el degradado. Para que veáis, estamos cambiando los rayos, los estamos haciendo más realistas. Así más o menos me gusta. Y lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. La luz, cuando atraviesan las hojas, pues normalmente no es tan perfecta, los rayos no son tan perfectos. Lo que vamos a hacer es un efecto de aleatoriedad. ¿Cómo se crea un efecto de aleatoriedad? Creamos una capa nueva, le damos a filtro, le damos a interpretar, nubes. Nubes lo que nos genera es un efecto de colores aleatorios, que van a estar formados por el color principal y el color secundario. Si os fijáis, son nubes, pero totalmente aleatorias. Si le volvéis a dar este filtro, volvéis a crear otra imagen totalmente distinta. Y lo que vamos a hacer es aplicarla de la misma forma que hemos hecho con niveles, con la tecla Alt, a la capa de abajo. Si os fijáis, se nos ha borrado todo el efecto, pero lo que vamos a hacer es, en modo de fusión, lo vamos a poner, por ejemplo, en luz fuerte. Vamos a probar, a ver cuál nos interesa más. Fijaos, en luz suave nos queda bastante bien. Le bajamos la opacidad y bueno, más o menos estamos obteniendo una calidad de luz bastante chula. Y para terminar este efecto, pues aquí hay algo que canta, que es el color. La luz es blanca, pero al atravesar las hojas adquiere un color verdoso. Lo que vamos a hacer es crear una capa de ajuste de tono saturación.
Y lo que vamos a hacer es hacer clic en colorear. Al hacer esto se nos colorea toda la imagen, como hemos hecho antes, con la tecla Alt. Hacemos clic entre las dos capas y lo que vamos a buscar es un tono parecido al de las hojas. Cogemos, por ejemplo, este verde, le bajamos un poquito la saturación y bueno, el efecto, como podéis ver, es que se tiñe un poquito la luz. Bueno, aquí así quedaría el efecto. Con los diferentes tiradores pues podríais jugar más o menos con la imagen. Y para terminar vamos a hacer un efecto de luz y de niebla. Vamos a utilizar para ello texturas de nubes. He seleccionado algunas nubes que os podéis descargar. Cuanto más oscuras sean las nubes mejor y cuanto menos contraste tengan también mejor. He utilizado varias para que podáis probar. Abrimos el fichero niebla.dng, está en formato RAW, podéis revelarlo. Aquí tiene hecho unos ajustes predeterminados, que es como me han gustado a mí. Le doy a abrir imagen y lo que voy a hacer es generar, en este contraluz del árbol, voy a generar como una especie de rayos para que la imagen sea un poquito más terrorífica. Lo que voy a hacer es que me voy a canales y voy a buscar el canal que tenga más contraste. Los tres canales son muy parecidos. Voy a quedarme con el rojo. Para duplicarlo lo que hago es que muevo el canal a la hojita y lo que hago es duplicarlo. Me voy a imagen, ajustes, niveles y voy a contrastarlo. ¿Cómo lo contrasto? Moviendo el tirador de negro y el desplazador de gamma. Me interesa sobre todo tener muy poquitos trozos de blanco en las ramas de los árboles para provocar ese efecto de luz. Entonces yo lo que voy a hacer es intentar contrastarlo lo máximo posible, pero sin pasarme mucho. Aquí, por ejemplo, tengo el efecto que yo quiero. Le doy OK y con la tecla Control en Windows o Command en Mac hago clic encima de la capa. De esta forma se me selecciona la luminosidad. Entonces hago clic encima de RGB, me voy a capas y lo que voy a hacer es crearme dos capas, una y dos. La primera la voy a llamar niebla 1, la segunda la voy a llamar niebla 2 y lo que voy a hacer es, en ambas capas, rellenar de blanco toda esta selección que tengo hecha. Para ello, lo más fácil es el bote de pintura, también se puede hacer con edición rellenar blanco, le damos OK, nos vamos a la otra capa y hacemos lo mismo, edición rellenar blanco, OK. ¿Vale? Si quitamos la previsualización y deseleccionamos con Command D, vemos que hemos pintado ese blanco. Ese blanco es el que nos va a provocar los efectos de luz. Voy a dejar solo visible uno y lo que voy a hacer es un filtro, desenfocar, desenfoque radial. El desenfoque radial me va a permitir, con el modo de zoom, crear estos rayos. Sitúo el vértice, la parte de arriba, que es donde tengo el árbol, le voy a dar calidad borrador para no tardar mucho, que no tarde el ordenador en procesarlo, y le doy mucha cantidad, para que veáis el efecto. Más o menos va a provocar estos rayos, y yo sitúo más o menos en esta zona un poco a ojímetro. Le doy OK. Tarda un poquito en aplicar este efecto, ya se puede ver un poquito cómo queda. Para potenciarlo lo que voy a hacer es, hago doble clic encima de la capa, y lo que hago es que hago clic en resplandor exterior. Y fijaos ya el efecto que tiene de rayos impactando contra el árbol, ¿no? Hacemos una foto de este tipo y puede quedar mucho mejor. Vamos a hacer lo mismo con la otra foto, con la otra capa, le voy a dar otra vez a filtro, desenfocar, desenfoque radial, la voy a hacer un poquito desplazada y a lo mejor la voy a dar más cantidad, para que sean un poquito distintos. Le doy OK. Acaba de aplicar este efecto, le puedo bajar un poquito la opacidad y también le puedo cambiar en modo de fusión. Por ejemplo, le puedo poner en trama, que solo interviene con los blancos. Puedo cambiar ambos modos de fusión para que se noten y bueno, el efecto es bastante elegante. Ahora ya tengo este efecto de rayos chocando contra el árbol en el contraluz. Lo que voy a hacer es selecciono estas dos capas con mayúsculas, le doy a Control G para agruparlas, le voy a poner efectos de luz y ahora voy a provocar un efecto de niebla. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con las nubes. Voy a abrir, por ejemplo, estas nubes con Photoshop. Lo que voy a hacer es copiar estas nubes al otro fichero. Le doy a Control A para seleccionar todo, Control C para copiar, cierro este fichero que ya no me sirve y le digo Control V. Aquí tengo unas nubes. Estas nubes me van a provocar la niebla.
¿Cómo vamos a provocar esa niebla? Lo primero que vamos a hacer es transformar estas nubes y agrandarlas. Con control T le doy a transformar selección y bueno, me permite moverlas un poquito. No pasa nada porque se distorsionen, porque es un efecto de niebla. ¿Cómo fusiono estas nubes para que parezcan niebla real? Como si fuera neblina baja encima de la niebla y con los rayos impactando contra ellos. Pues muy fácil, hacemos doble clic encima de la capa y lo que voy a hacer es, con los modos de fusión, con la tecla Alt pulsada, voy a mover los tiradores del negro. Fijaros que todos los tonos oscuros empiezan a desaparecer. Llego a este momento y fijaos que ahí empieza a aparecer la niebla. Le digo OK. Puedo desaturar esta imagen para quitarle ese color azul y se quedaría solo con el blanco. Le pongo en modo de fusión trama para que solo intervengan los blancos. Fijaros cómo han cobrado aquí interés los blancos, bajo la opacidad, y bueno, aparece ya esta niebla flotando por encima. Puedo hacer dos cosas, crear una máscara de capa y con un pincel negro borrar en donde no me gusta, voy a aumentar la opacidad. Y también lo que puedo hacer para que no se note tanto que son nubes, puedo desenfocar. Y filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Le desenfoco, pero no mucho, porque si no, no quedaría un efecto bastante realista. Vamos a desenfocarlo, por ejemplo, a 35. Le damos OK. Y bueno, el efecto es este. Añadiendo más capas, podría conseguir más niebla. Tenéis en los ficheros más texturas de cielo para que podáis juntar varias capas y hacer una niebla más realista. Si solo tenéis una o queréis utilizar una, pues duplicáis la capa y con la herramienta de mover la movéis un poquito, por ejemplo aquí, bajéis la opacidad para que tengan distintas opacidades y bueno, se iría creando una especie de niebla. Lo que vamos a hacer es agrupar estas dos capas en una, vamos a llamarla niebla, y vamos a ver el efecto tanto de las luces como de la niebla, el antes y el después. Muy bien, pues nada, este es el último ejemplo que vemos. Descargaros los ejemplos desde la página web javierherrero.es. Sabéis que tenéis una licencia Creative Commons que podéis distribuir estos ficheros y muchas gracias.